Gracias, presidenta. Este presupuesto no contiene a la provincia de Santa Fe. Es un presupuesto que no la incluye y que no responde a sus reclamos. El 24 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos fallos favorables a la provincia de Santa Fe, dispuso el cese de las detracciones que se realizaban con destino a ANSES y AFIP, el 15%, y además condenó al pago de sumas indebidamente detraídas. Presupuesto 2016, para el 2017 no hubo ninguna partida que lo estableciera, alguna indicación del monto. 2017-2018 tampoco. 2018 para el 2019 este presupuesto tampoco lo contiene. En las anteriores, cada vez que el jefe de gabinete visitó este recinto, fuimos preguntándole acerca de la marcha de la deuda. Debo reconocer que fue la primera información que empezó a aparecer. Fue muy opaca la información sobre esta negociación hasta allí. Pero siempre detrás de que no había algún acuerdo, los santafesinos estamos a 3 años de ese fallo, sin haber tenido ni siquiera la identificación de una partida y un monto simbólico, al menos para cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. El senador de la provincia de Buenos Aires y miembro informante de presupuesto se quejaba de la no actualización de no sé qué partida para su provincia. La provincia de Buenos Aires, en las instancias anteriores, ya cobró y ni siquiera tuvo un juicio favorable. Por lo cual, sin duda que hay una deuda que a los santafesinos nos preocupa seriamente, porque no es una deuda del Gobierno nacional con el gobernador actual, es una deuda con todos los santafesinos. Y es precisamente una deuda que está nominada en pesos, nos deben en pesos. Y claramente hubo algunos expositores que hablaron del endeudamiento de las provincias en dólares. En ese interín la provincia se endeudó en dólares, en bonos por 500 millones de dólares. Es decir, no cobramos una deuda que tenemos en peso y se ha devalorizado, y la provincia se ha endeudado en dólares que en el momento en que lo ha tomado tenía menos de la mitad de la cotización del día de hoy. Sin duda que no es un elemento positivo para Santa Fe que no esté incluido para nada una partida para ir cancelando esa deuda. Se habló mucho de federalismo hoy aquí y en las distintas expresiones de muchos senadores, pero no hay federalismo sin descentralización del poder con base territorial. Y el poder en relación al territorio origina dos formas en que el Estado se puede organizar, o dos estados posibles. Una forma unitaria y una forma federal. Una centraliza y la otra descentraliza. Y aquí se habló mucho de federalismo, pero muy poco de descentralización. Porque el Fondo Sojero, el Fondo Federal Solidario, para denominarlo correctamente, estableció un actor que no fue invitado a ninguno de los acuerdos ni adendas que aquí se han hecho. 2.234 actores en representación de los ciudadanos, de los vecinos de esos municipios del país, que no firmaron, que dejaron de la noche a la mañana de recibir un recurso que, más allá de las discusiones que generó, de la pertinencia o no para algunos de ese fondo, tuvo un valor muy importante para la Argentina, que es el que por primera vez llegaran directamente recursos nacionales a los municipios. Nuestro vecino país, Brasil, desde su modificación de la Constitución de 1988, tiene establecida la coparticipación terciaria. Fondos nacionales directamente
a los municipios. Este fondo que aquí se estableció tenía esa particularidad por primera vez, y cada uno de los pueblos de la Argentina, doy fe de los 363 municipios y comunas de mi provincia de Santa Fe, tenían la certeza de que una obra por año se podía estar realizando, o como mínimo todos los años tenían las partidas necesarias para la consecución de una obra que ha desaparecido. Y vaya momento en el que esto ocurre, quizás en el peor momento, porque si hay una deuda con el federalismo, esa deuda se debe saldar con la gente, y la gente vive en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Y en este momento difícil, si hay una de las estructuras del Estado al que se recurre porque ha crecido el desempleo, porque hay problemas con las actividades económicas, porque se incrementa la necesidad de ayuda directa, alimentaria, porque crecen los problemas de salud, porque las obras sociales de los sindicatos están con dificultades, porque hay muchos más reclamos vinculados a la necesidad de becas o de ayudas para quienes estudian, y porque además el tema de la seguridad se ha instalado definitivamente en una instancia local. Si había un momento inoportuno para volver atrás una medida federal, una medida de vínculo directo y de cercanía con la gente, aprovechando precisamente ese vínculo irrepetible que tienen los municipios con la gente, con su efecto cercanía, era en este momento. La situación hubiese quizá requerido alguna discusión con ellos. Se habla de compensaciones, se habla de los gobernadores. La posibilidad real de estructurar un federalismo y una posibilidad de aprovechar los recursos adecuadamente para fortalecer esa instancia del Estado local, debió haberlos tenido en cuenta. Y debió haber quizás buscado la forma en que se reemplazaba previamente y se empezaba a recibir antes de detraer y dejar que las jurisdicciones resuelvan ese tema quitándoselo de la cercanía a la gente. Todas estas dificultades, todos estos temas que ya nadie discute, que se han instalado en el tema local, no han tenido el correlato de recursos para ese nivel del Estado. Lo que no es de la competencia de una instancia local, de un intendente, de un presidente comunal, es de su incumbencia. No se escapa nunca. Por lo cual allí es donde primero debió haber estado el recurso y era el último recurso al que debió haberse recurrido para quitar o detraer. Por lo cual tampoco allí hay una contención de este presupuesto con los 363 municipios y comunas de mi provincia de Santa Fe. En las particularidades que ha tenido este presupuesto, cuando fue girado a la Cámara de Diputados, en distintas oportunidades dijimos que si no tenía cambios importantes, iba a ser inaceptable para nuestra provincia. Y allí marcábamos un elemento que preocupó y mucho a una provincia caracterizada por el asociativismo como es la provincia de Santa Fe. La ciudad de Sunchales, de mi provincia, es capital nacional del cooperativismo. La ciudad de Rosario, de mi provincia, es capital nacional del mutualismo. Vaya si hay una historia desde allá, desde el 1878, Esperanza, es donde aparecen los primeros vestigios de la vida cooperativa en la Argentina. Es decir, nuestra provincia tiene un vínculo con el asociativismo muy fuerte y claramente allí la preocupación surgió cuando nuevamente en este Congreso apareció la preocupación porque nuevamente se las quería gravar con el impuesto a las ganancias. Sin duda que hubo
diálogos, modificaciones, pero de aquella Cámara nos llega aquí una modificación que nos preocupó tanto o más, porque para un sector, el sector de crédito, de ahorro financiero, de seguros y reaseguros, quedó establecido una contribución que grava su patrimonio y que lo gravaba de tal manera que hacía confiscatoria esta acción. No solamente establecía una doble imposición, sino que les hubiese convenido, tanto a las mutuales como a las cooperativas, ser sociedades anónimas, porque hubiesen pagado mucho menos. Afortunadamente en esta Cámara, esa contribución especial sobre el capital de cooperativas y mutuales tuvo la recepción en los distintos bloques para cada uno de los representantes de los distintos sectores que acercaron su preocupación, que acercaron ideas, pero también acercaron elementos que permitieron que pudiésemos alcanzar un dictamen de consenso, y ese dictamen de consenso rescata no solamente la voluntad de contribuir del sector a un momento difícil de los argentinos, sino también la preocupación por resguardar su futuro, su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos. Creo que este paso que da, y esperemos después con el proyecto que en Secretaría obra, nos dé una señal clara de que el Congreso de la Nación, cuando vuelva a la Cámara de Diputados, deje establecido que los excedentes de cooperativas y mutuales no pueden ser gravados, no constituyen ganancia. Y tengamos claro el rol que cumplen en cada una de nuestras provincias. Esta es una expresión altamente mayoritaria en esta Cámara, del vínculo de las cooperativas con el desarrollo territorial, de la presencia de este espíritu asociativo que cumple funciones que ningún otro haría. En la historia de nuestra provincia claramente está desde aquella que nombraban Esperanza, como también hasta la primer cooperativa telefónica de Latinoamérica que surge allí, en San Genaro. Y lo mismo pasó con las eléctricas y lo mismo pasó con las de servicios, que, dada la escala menor, no había prestación de servicio y salvo algún empresario local o el esquema asociativo de los vecinos, fue la que permitió que los servicios crecieran en el interior y también las estructuras productivas pudieran prosperar de una manera diferente. Por lo cual creo que es un mensaje contundente de apoyo y de respaldo a un sector que genera y contribuye al desarrollo local, territorial y fundamentalmente al empleo y al sostenimiento de muchísimas actividades culturales, deportivas y obviamente de alto valor productivo en todo el interior. Sin duda que es una estructura productiva de la economía social claramente identificada con el federalismo. Y es un escenario difícil, pero uno siempre es optimista y viene de una zona de trabajo, de producción, que es lo que siente que expresa nuestra provincia y debe reflejar nacionalmente en la discusión. Y claramente, si hay un camino posible, nosotros entendemos que ese camino no pasa por el ajuste. El camino tiene que pasar por el crecimiento, tiene que pasar por la inversión. Y si no tenemos algunas señales claras, aún en sectores con expectativas favorables, como se pudo mencionar aquí, el sector agropecuario, el sector agroalimentario, el desarrollo en el sector energético, las empresas de base tecnológica, las empresas con capacidades profesionales,
si aquí no hay una señal clara de sumar en el cuidado de nuestro mercado interno, estas posibilidades de sectores favorables se van a desvanecer también. Ese mercado interno hay que cuidarlo siempre y en particular cuando tenemos una ola proteccionista muy fuerte en el mundo y con fuerte voluntad de colocar excedentes. Se habla de exportaciones y claro que tenemos posibilidades de exportaciones, pero no conozco ningún país exportador que primero no haya tenido un mercado interno fuerte y consolidado. Allí se necesita realmente, para aprovechar esas oportunidades, tener un cambio de rumbo, tener una señal distinta que uno hubiese deseado, y uno lo dijo en el momento que el presidente recurrió al Fondo Monetario, hubiese preferido un diálogo con todas las fuerzas políticas de la Argentina expresadas y representadas en este Congreso de la Nación. Estaríamos con posibilidades de reformular seguramente no solamente las circunstancias, sino también este presupuesto. Y seguramente podríamos estar hablando de un acuerdo de salarios y precios, estaríamos hablando de cómo promovemos las exportaciones, cómo cuidamos el mercado interno, cómo fomentamos el turismo, pero fundamentalmente cómo cuidamos nuestra industria nacional y generamos las condiciones del resguardo del trabajo argentino. Sin recuperación del crecimiento, toda posibilidad de enfrentar una deuda es totalmente insustentable. Necesariamente hay que abordar el camino del crecimiento para tener una posibilidad diferente en la Argentina, y este presupuesto uno siente que no lo expresa porque está convalidando un programa y políticas que los argentinos ya no quieren y han planteado varias veces su rechazo precisamente porque no han tenido éxito en ningún momento de su aplicación. Y por eso insisto que este presupuesto no contiene a la provincia de Santa Fe, porque además no estamos discutiendo cómo invertimos más en educación, cómo invertimos más en ciencia y tecnología para tener más valor agregado, cómo generamos más empleos de calidad, cómo tenemos realmente una política agresiva de exportaciones fruto de ese mercado interno fuerte y potente que nos genera empleo. Ningún país en el mundo regala su mercado laboral. Y esto la Argentina lo debe entender. Y la posibilidad de empleo en la Argentina es el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, a la industria nacional. Son ellos los que sostienen el mercado interno y son ellos los que sostienen el mayor número de ocupación en la República Argentina. Trabajamos mucho en este Senado, incluso tuvo una media sanción impulsando un proyecto estratégico en ciencia y tecnología, tratando de llegar en el 2030 al 3% del PBI en la inversión en el sector, para hablar claramente de darle previsibilidad, sostenibilidad y federalizar la ciencia y la tecnología en la Argentina. Y esa es una lucha que hay que seguir y que tenemos que seguir todos. Y cada oportunidad que tenga, voy a recordar y voy a reiterar una frase que pido permiso para leerla, Presidenta, hasta que no lleguemos a ese 3% del PBI. Decía nuestro premio Nobel Hussein, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara
es la ignorancia. Y siento, cuando no apostamos claramente a esto, que este presupuesto no resguarda el futuro al no apoyar la ciencia y la tecnología. Y mire, Presidenta, uno sabe que hay dificultades, sabe que hay momentos duros. A uno a veces le toca correr con el viento en contra, pero nadie corre para atrás para alcanzar una meta. Gracias, señora Presidenta.